Ciudadanía 7. Manejo de los conflictos. En los encuentros anteriores, y particularmente en el último, habíamos hecho la prelectura sobre este tema con base en la información que nos da el índice de nuestro libro, con unas expresiones que allí nos manifiestan. Es importante que hagamos bien ese ejercicio y de pronto que hoy lo revises en tu cuaderno para que nos demos cuenta que el aprendizaje no viene siempre desde afuera, con lo que nos dice el libro o con lo que dicen los profesores o con lo que dicen los papás o las otras personas. No, el aprendizaje también tiene origen en lo que yo sé. Por eso hacemos siempre la prelectura, para que hagamos presente emociones, sentimientos y pensamientos, porque en relación con esos pensamientos y esos sentimientos es que vamos a aprender lo que vamos a trabajar el día de hoy. En este tema del manejo de los conflictos, siempre el libro nos presenta un contexto, una situación, una historia. Y aquí nos hablan de la génesis de la mediación. Génesis significa origen. Entonces el origen de la mediación, y nos muestran cómo algo que hoy en día está en los manuales de convivencia de todos los colegios, surgió hace unos 13 años por allá en un colegio de Cali. Por lo menos allí tenían ya esa experiencia, no quiere decir que sea el único lugar donde había. Vale la pena que leamos lo que nos dicen allí, que leamos la letra pequeña al final, porque también es una noticia que apareció en un periódico. Fíjense lo importante que es consultar noticias. A mí me gusta mucho leer periódicos porque me hacen pensar precisamente en este tipo de situaciones para aprendizaje. Si te das cuenta, siempre la letra pequeña nos está refiriendo de algún documento. Y ciertamente aquí teníamos una situación en que hubo algún conflicto entre compañeros, y aunque podían intervenir los maestros, se abrió un espacio para que entre los mismos estudiantes del colegio de distintos grados y de distintas edades, pues ayudaran a los otros estudiantes a solucionar los conflictos entre pares. Eso es lo que se llama ahora el diálogo entre pares, entre estudiantes, aunque sean de distintos grados, todos son estudiantes. Es una lástima que en nuestra institución no tengamos este mecanismo de manera establecida, actuante, porque si revisamos el manual sí aparece allí. Este año pues no realizamos la elección de un estudiante que cumpliera esta función. En los años anteriores hacíamos la elección, pero tampoco teníamos a ese estudiante con estas funciones. Es muy importante que para los años siguientes ustedes vayan conociendo estas funciones que pueden cumplir los estudiantes y las vayan desarrollando, porque hace parte de su proceso de formación como ciudadanos, en proceso de su formación para la paz, y no solo como tener un mecanismo en el colegio para cumplir con la ley. Es importante entonces que avancemos en este sentido. Bueno, y en las actividades pues es en el comprende marcar aquí una respuesta, o si es verdadero y falso, y en cuáles casillas marcar de acuerdo con las características de los mediadores. Y enseguida las opiniones. Entonces pues lo importante es que te expreses claramente desde tu opinión,
recuerda que tienes que aprender a redactar, a poner puntos donde termina una idea, o por lo menos punto y coma para separar dos ideas si no estás muy seguro. Luego tenemos el manejo de conflictos si nos presentan uno de los mecanismos, que es la mediación. Alguien que se pone en medio, y no piensen que es el que se pone en medio para separarlos, sino el que se pone en medio para motivarlos a que se escuchen. Y allí nos presentan 5 funciones o características que tiene este manejo de conflictos, como es la mediación. En el siguiente subtítulo nos recuerdan que la mediación consiste en ponerse en el lugar del otro. Entonces, si están dos en conflicto y hay un mediador, los tres se ponen en la posición de uno del conflicto y del otro del conflicto. Incluso se puede hacer en que los dos que están en el conflicto se ponen en el papel del mediador para ver el asunto, el conflicto, desde afuera, de tal manera que comprendan las distintas maneras de ver el mismo conflicto, porque a veces creemos que la única manera de verlo es como la vemos nosotros cuando estamos metidos en ese conflicto. Y luego viene la mediación y la convivencia escolar. Es importante que aprendamos a tener este tipo de mediaciones, aunque no estén institucionalizadas en nuestro colegio, que podamos aprender a estar en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro y hacerle ver a cada uno en qué tiene razón, en qué no tiene razón, en qué se pueden poner de acuerdo y en cómo solucionar. Finalmente tenemos en esta parte ese título que me llamó tanto la atención: en las buenas y en las malas. Y eso significa que hay unos mecanismos y unos procesos y unas actitudes que nos sirven siempre en las buenas y en las malas. Entonces, tener claro el conducto regular. En la casa, por ejemplo, primero hablar con la persona con que tengo el conflicto, luego, si hay la posibilidad, con otro hermano, y luego sí acudir a los adultos, un acompañante o los padres de familia. Ese es el conducto regular. Y el debido proceso, pues podría ser el que me escuchen, que yo narre lo que pasó. Importante también que yo narre lo que sentí, mis emociones, antes del conflicto, cómo estaba, qué fue lo que me molestó y cómo reaccioné con mis emociones. Es muy importante que yo tenga presente eso. A veces tenemos unos un carácter más explosivo que otros, y tenemos que aprender a darnos cuenta de qué es lo que nos vuelve fosforitos, qué fue lo que pasó afuera para que yo reaccionara así, y no decir simplemente es que así reacciono yo, este es mi carácter, esta es mi personalidad. Tenemos que aprender a ver cómo reaccionamos, porque así también nos evitamos nosotros esos malos momentos. Entonces, aquí en una tabla, y quiero resaltar cómo una tabla sirve para organizar la información: 3 columnas nos hablan de la figura o del mecanismo. La segunda columna nos dan una definición, en qué consiste, qué quiere decir, y luego nos dan un ejemplo para que entendamos esa definición. Cuando le damos el ejemplo, volvamos a la definición para ver cómo es que está organizado el ejemplo y la definición. Y luego tenemos la sección de las actividades: comprende tú, para que simplemente señales o escribas algunos elementos. Y luego relaciona, es importante que trabajes primero con lápiz, porque vas a ordenar unos pasos.
Entonces a veces podemos darnos cuenta que al ir avanzando encontramos un paso que vemos que es mejor que esté antes o que esté después. Entonces primero trabajas con lápiz y una vez que tengas organizados los 11 pasos, entonces puedes tú ahí sí pasarlo a tu esfero o escribirlo un poco más fuerte para que lo podamos enviar. En el número 6 dice que se organice en grupo y se realice la actividad de analizar los pasos del punto anterior. Pues tú ya lo has hecho mentalmente. Si quieres hacer algún comentario, al lado derecho tenemos un espacio en el cual puedes escribir un comentario sobre por qué los organizaste de esa manera, o si encontraste alguna dificultad, o si no sabías si alguno podía ir hacia el principio o hacia el final. En el número 7 nos presentan dos líderes, Martin Luther King y Gandhi. Eso sí, déjalo en tu cuaderno. Cuando volvamos al aula, seguramente nos servirán para que retomemos este tema, cuando presentemos y recordemos a estos dos grandes personajes de la no violencia y de la lucha por los derechos humanos. Y en la sección aplica, pues simplemente vamos a dar nuestra opinión sobre el conducto regular en esos 4 casos que nos presentan, y luego si se aplica o no el debido proceso. No debemos confundir lo uno con lo otro. A veces creemos que simplemente con dar un paso estamos cumpliendo con lo otro, ¿no? Hay que tener presentes los dos elementos. Y en el punto 10 pues nos piden que en grupo hagamos un listado. Entonces al frente, en el lado derecho, a la altura de aplica, podemos hacer el listado de 3 o 5 de esos conflictos escolares que nos llamen la atención que sucedan en nuestra comunidad educativa. Hasta ahí llega la parte de lectura y de trabajo con nuestro libro en el día de hoy. Luego continuaremos en el siguiente encuentro. Entonces, hasta el siguiente encuentro.